La historia humana está llena de momentos oscuros, que han dejado una marca indeleble en la humanidad, y han dejado al descubierto lo peor de la naturaleza humana. En este video, exploraremos algunos de los eventos más atroces y brutales que la humanidad ha tenido que soportar. Así que amigos, en este nuevo video hablaremos sobre los 10 eventos más crueles de toda la historia humana. Advertencia, este video contiene información y detalles que pueden ser perturbadores para algunos espectadores. Número 1. El genocidio armenio. El genocidio armenio se refiere a la masacre de la población armenia en el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial, en la que se estima que murieron entre 1 y 1.5 millones de armenios. El gobierno otomano acusó a la población armenia de apoyar a los enemigos del Imperio Otomano, organizó una campaña de deportación y exterminio que incluyó la confiscación de propiedades y la deportación forzada de armenios a áreas desérticas donde muchos murieron de hambre, sed y enfermedades. También se llevaron a cabo ejecuciones en masa y atrocidades como la violación, la mutilación y el ahogamiento. Este genocidio ha sido reconocido por muchos países y organizaciones internacionales, pero el gobierno turco aún se niega a reconocerlo oficialmente. Número 2. El Holocausto. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi liderado por Adolf Hitler llevó a cabo un plan para exterminar a toda la población judía de Europa. Se estima que 6 millones de judíos, así como otros grupos minoritarios, como gitanos, homosexuales, discapacitados y oponentes políticos, fueron asesinados en campos de concentración y exterminio en toda Europa. Los nazis utilizaron métodos brutales e inhumanos para llevar a cabo esta atrocidad, incluyendo cámaras de gas, fusilamientos, trabajos forzados y experimentación médica en prisioneros. Los prisioneros eran sometidos a condiciones terribles, sin comida ni agua adecuadas, y eran torturados y maltratados por los guardias. El sufrimiento y el dolor experimentados por las víctimas del Holocausto son difíciles de imaginar, y aún más difíciles de describir con palabras. Los prisioneros se enfrentaron a la desesperación y la degradación, viendo a sus amigos y familiares ser asesinados o morir de enfermedades y hambre. Muchos sobrevivientes del Holocausto sufrieron trastornos psicológicos y emocionales de por vida. Número 3. El Gulag soviético. El Gulag fue el sistema de campos de trabajo forzado que se estableció en la Unión Soviética bajo el régimen de Joseph Stalin. Los campos fueron utilizados para detener y reprimir a los ciudadanos soviéticos que eran considerados enemigos del Estado, incluyendo disidentes políticos, intelectuales, prisioneros de guerra y otros. Se estima que millones de personas murieron en los campos debido a las condiciones inhumanas, la falta de comida, la falta de atención médica y el trabajo forzado. Los prisioneros del Gulag eran forzados a trabajar en proyectos estatales como la construcción de carreteras y ferrocarriles y en la industria minera y maderera. El trabajo era agotador y peligroso, y muchos prisioneros murieron debido a accidentes laborales. Los prisioneros también sufrieron abusos físicos y psicológicos por parte de los guardias y las autoridades del Gulag. El Gulag fue un instrumento clave de represión política y social en la Unión Soviética y dejó una cicatriz duradera en la historia de la nación y en la memoria colectiva de sus ciudadanos. Número 4. El genocidio de Ruanda. En 1994, en Ruanda, una guerra civil se convirtió en un genocidio en el que se estima que murieron entre 800.000 y 1 millón de personas. Los Hutus, la mayoría étnica en Ruanda, masacraron a los Tutsis, una minoría étnica. Los Hutus utilizaron machetes, hachas y otras herramientas para matar a los Tutsis en sus hogares, iglesias y escuelas. Este evento ha llevado a la creación de un tribunal internacional para juzgar a los perpetradores del genocidio. Número 5. La conquista española de América. La conquista española de América fue un periodo oscuro de la historia marcado por la violencia, la opresión y la explotación de los pueblos indígenas. Fue un proceso de colonización que comenzó en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón y continuó durante siglos, causando la muerte y el sufrimiento de millones de personas. Los españoles llegaron a América con la idea de explorar nuevas tierras, buscar riquezas y extender la religión católica. Pero su llegada trajo consigo la destrucción de las culturas y las sociedades indígenas. A medida que los españoles avanzaban en su conquista, violaban los derechos humanos de los pueblos nativos y cometían atrocidades en nombre de la corona española. Uno de los episodios más desgarradores de la conquista española fue la masacre de la población de Tenochtitlán en 1521, la capital del Imperio Azteca.
El comandante español Hernán Cortés y sus hombres sitiaron la ciudad y la atacaron brutalmente durante varias semanas. La población indígena, que había sido sometida a enfermedades europeas y se encontraba debilitada, no pudo hacer frente a la violencia de los conquistadores. Al final, se estima que murieron entre 100.000 y 200.000 personas. Número 6. La Inquisición Española. La Inquisición Española fue un periodo oscuro y aterrador en la historia de España y del mundo en general. La Inquisición fue fundada en 1478 por los reyes católicos, Fernando e Isabel, para garantizar que los judíos y musulmanes que se habían convertido al cristianismo se mantuvieran fieles a la Iglesia católica. Sin embargo, la Inquisición pronto se convirtió en una herramienta de opresión y control religioso. El método de la Inquisición era sencillo: cualquier persona sospechosa de herejía, apostasía o brujería podía ser denunciada a las autoridades de la Inquisición, y se le podía acusar de cometer tales delitos. Las víctimas eran arrestadas y encarceladas sin juicio, donde eran interrogadas y torturadas para obtener una confesión. Las torturas utilizadas eran brutales y extremadamente dolorosas, y a menudo dejaban a las víctimas con lesiones permanentes o incluso la muerte. Los interrogatorios eran llevados a cabo en secreto, y los acusados no tenían derecho a un juicio justo o a la presunción de inocencia. Los métodos utilizados para identificar a los acusados eran igualmente terribles. La Inquisición a menudo recurría a la tortura y la coerción para obtener confesiones, y a menudo se basaba en rumores y acusaciones falsas. Las personas eran denunciadas por cualquier cosa, desde no asistir regularmente a la iglesia hasta tener amistades sospechosas. Aquellos que eran encontrados culpables de herejía o brujería eran sentenciados a la pena de muerte, a menudo por medio del fuego. En algunas ocasiones, las víctimas eran obligadas a presenciar la ejecución de sus amigos y familiares antes de su propia ejecución. La Inquisición española continuó durante más de 3 siglos, y se estima que miles de personas fueron ejecutadas y torturadas durante este tiempo. Fue un periodo de oscuridad en la historia de España y una de las páginas más oscuras de la historia de la Iglesia Católica. Número 7. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos bélicos más mortales de la historia de la humanidad. Los nazis, liderados por Adolf Hitler, cometieron crímenes de lesa humanidad en nombre de la supremacía racias. El Holocausto fue el genocidio sistemático de 6 millones de judíos, además de otros grupos perseguidos como los gitanos y los homosexuales. La guerra también dejó millones de muertos y heridos. Número 8. La esclavitud en América. El comercio de esclavos africanos en América durante los siglos XVIII y XIX fue una de las formas más brutales de esclavitud en la historia. Los africanos fueron sometidos a trabajos forzados, maltratos y violencia constante. Además, la separación de las familias y la negación de su cultura y religión fueron una forma de deshumanización y opresión. Fue un sistema de esclavitud en el que se secuestraba a personas de África y se las llevaba a América para trabajar en plantaciones y minas. Se estima que más de 12 millones de personas fueron transportadas a través del Atlántico en condiciones inhumanas. Los esclavos eran tratados como propiedad y se les negaba la libertad, la educación y la atención médica adecuadas. Número 9. Las Cruzadas. Las Cruzadas fueron una serie de guerras santas emprendidas por los cristianos europeos durante la Edad Media con el objetivo de recuperar la Tierra Santa de manos musulmanas y expandir el poder cristiano. Las guerras duraron casi 200 años y resultaron en un baño de sangre masivo que se extendió por todo el Oriente Medio. Durante las cruzadas, los cristianos europeos masacraron a miles de musulmanes y judíos, violaron a mujeres y niñas, y saquearon y destruyeron ciudades enteras. Las atrocidades cometidas en nombre de la religión son innumerables, desde la matanza de prisioneros de guerra hasta la tortura y ejecución de inocentes. La cruzada más brutal y despiadada fue la Cuarta Cruzada, en la que los cristianos invadieron Constantinopla y masacraron a decenas de miles de civiles. Las cruzadas son un ejemplo de cómo la religión puede ser utilizada para justificar la violencia y la opresión. El odio y la intolerancia religiosa causaron innumerables sufrimientos y destruyeron vidas y culturas enteras. Es importante recordar estos eventos para que no se repitan en el futuro y para fomentar la comprensión y la tolerancia entre las diferentes religiones y culturas. Número 10. La caza de brujas fue una práctica brutal y despiadada que duró varios siglos y dejó un legado oscuro en la historia de la humanidad.
Durante la Edad Media y la Edad Moderna, la Iglesia Católica y las autoridades civiles en Europa acusaron y persiguieron a miles de personas, principalmente mujeres, acusándolas de brujería y herejía. Estas personas fueron sometidas a juicios injustos, donde las pruebas eran en su mayoría basadas en la superstición y la falsedad, y eran torturadas hasta confesar delitos que nunca habían cometido. Las condenas a menudo terminaban en la hoguera, donde las víctimas eran quemadas vivas en público, en un espectáculo que se hacía para intimidar y aterrorizar a la población. Muchos inocentes fueron asesinados en nombre de la justicia y la fe, y esta oscura era de la historia es una poderosa lección sobre el peligro de creer en la superstición y el fanatismo. La caza de brujas es una cicatriz dolorosa en la historia de la humanidad que nunca debe ser olvidada ni repetida. En conclusión, la crueldad y la violencia son parte de nuestra historia y todavía existen en el mundo actual. Es importante recordar estos eventos no para fomentar el odio o la venganza, sino para aprender de ellos y trabajar para evitar que vuelvan a suceder. La historia nos enseña que la intolerancia y la injusticia son peligrosas y que debemos luchar por la libertad, la igualdad y la justicia para todos los seres humanos. Solo a través de la empatía y el respeto mutuo podemos construir un mundo mejor y más justo para todos.